Hola. Hoy vengo a continuar hablando de la Biblia. No de la que conocemos hoy en día, llena de traducciones, interpretaciones, dogmas y ediciones al gusto de reyes y concilios. Sino de la original. La Biblia que fue escrita hace más de 2000 años, en hebreo antiguo, arameo y griego koiné. Sobre pergaminos gastados por el tiempo y el desierto. Con tinta de dolor, de esperanza, y también de miedo. Parte 9. El error de Noé y el silencio de Dios. Y comenzó Noé a labrar la tierra, y plantó una viña. Y bebió del vino, y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Génesis 9, 20-21. Después del pacto, después del sacrificio. Noé planta una viña. No construye un templo, no escribe leyes, no proclama una verdad. Bebe. Se embriaga. Se desviste. Y queda expuesto. ¿Por qué? La Biblia no lo explica. Pero tal vez, no hacía falta. Noé no es un héroe de bronce. Es un sobreviviente. Cargó con la muerte del mundo. Y cuando todo terminó, cayó. Porque incluso los justos se quiebran. Y entonces aparece Cam, su hijo. Lo ve desnudo. Y en lugar de cubrirlo, corre a contarlo. La vergüenza, la exposición, la falta de empatía. Noé maldice a Canaán, el hijo de Cam. Pero Dios no dice nada. Yahvé calla. El mismo Dios que habló con Noé, que le dio instrucciones precisas, que hizo un pacto eterno, ahora guarda silencio. ¿Por qué? Tal vez, porque el juicio ya no viene de lo alto, sino de nosotros. Este episodio marca un giro. La divinidad se retira. Ya no hay intervención directa. No más arcas. No más advertencias. Solo humanidad. Solo errores. Y es aquí donde empieza nuestra verdadera historia. 10. Babel, la torre del ego. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo. Génesis 11, 1-4. Aquí comienza el mito de la torre de Babel. La humanidad, unida por una sola lengua, decide construir no un templo, no un altar, sino una torre. Una estructura que desafía el cielo. Que reemplaza a Dios. No para adorarlo, sino para alcanzarlo. La soberbia se vuelve arquitectura. El lenguaje, herramienta de poder. Pero Dios desciende. No para destruir la torre, sino para confundir sus lenguas. ¿Por qué? Porque el peligro no era la construcción. Era la intención. La torre no era símbolo de unión, sino de dominación. Hoy, la neurociencia lo explica de otra forma. El lenguaje no solo comunica. Crea realidades. Define identidades. Construye estructuras de poder. Cuando todos hablamos lo mismo, alguien siempre quiere hablar más fuerte. Yahvé no castiga la técnica. Castiga la ambición vacía. Porque sin ética, todo progreso se vuelve torre, y toda torre termina cayendo. ¿Y tú? ¿Estás construyendo puentes o torres? 11. Abraham, el hombre que lo dejó todo. Y dijo Yahvé a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Génesis 12:1. Abraham obedece. Sin garantías. Sin mapa. Solo una promesa. Haré de ti una nación grande. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Y qué hace él? Lo deja todo. Pero al llegar a Egipto, miente. Le dice al faraón que su esposa es su hermana. Y por esa mentira, ella es llevada al palacio. Aquí no hay santos. Aquí hay humanos. Frágiles. Miedosos. Incluso los elegidos. La historia de Abraham no comienza con grandeza, sino con duda. Y eso lo hace más real. Porque la fe no siempre brilla. A veces se arrastra. Yahvé no lo castiga. Pero tampoco lo aplaude. Solo lo sigue acompañando. 12. El sacrificio y la prueba. Y aconteció después de estas cosas, que probó Dios a Abraham, y le dijo: Abraham, toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y ofrécelo en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Génesis 22, 1-2. Este es el clímax del dolor. Una orden imposible. Un dilema moral eterno.
¿Hasta dónde debe llegar la obediencia? Abraham camina 3 días. Lleva fuego, leña, cuchillo, y a su hijo. Isaac pregunta: ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Y Abraham responde: Dios proveerá. Lo ata. Levanta el cuchillo. Pero el ángel lo detiene. Dios ha visto su fe. La prueba ha terminado. Pero la herida, no. Muchos interpretan esto como la cima de la obediencia. Otros, como un trauma generacional disfrazado de devoción. ¿Y tú, obedecerías una voz que te ordena matar a tu hijo? ¿O te atreverías a decir no? 13. Sodoma y Gomorra, el juicio de las ciudades sin justicia. Y Yahvé le dijo a Abraham: el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Génesis 18:20. 2 ciudades. Una promesa rota. Y una advertencia. Sodoma y Gomorra no fueron destruidas por amor entre iguales, como muchos predicadores quieren hacer creer, sino por la crueldad, la indiferencia, la violencia sistemática contra el débil y el forastero. En el texto original, los hombres de Sodoma no buscan amor. Buscan violar a los huéspedes. Génesis 19:5. Es una ciudad donde ya no hay humanidad. Abraham intenta negociar. ¿Y si hay 50 justos? ¿Y si hay 10? Yahvé acepta cada propuesta. Pero ni 10 se encuentran. La destrucción llega. Con fuego, con azufre. Con juicio. La esposa de Lot, al mirar atrás, se convierte en estatua de sal. Génesis 19:26. Porque hay momentos donde el pasado pesa tanto que mirar atrás te inmoviliza. Sodoma no fue condenada por amor. Fue condenada por no saber amar. Por no tener compasión. Y eso sigue siendo el verdadero pecado capital. 14. Lot y sus hijas, la vergüenza oculta. Después de huir, Lot se refugia en una cueva con sus 2 hijas. Creen que el mundo ha terminado. Temen que la humanidad se extinga. Entonces, toman una decisión. Embriagan a su padre. Yacen con él. Y ambas quedan embarazadas. Génesis 19, 30-36. Los hijos nacidos de ese incesto serán Moab y Amón. 2 pueblos que siglos después serán enemigos de Israel. La Biblia no censura. No maquilla. Te muestra las grietas de sus héroes. Sus traumas. Sus decisiones cuestionables. La moral aquí no es clara. No hay castigo. No hay bendición. Solo consecuencias. ¿Y tú? ¿Crees que el fin justifica el medio cuando el miedo es más fuerte que la esperanza? 15. Isaac y Rebeca, la herencia del silencio. Isaac crece. No habla mucho. Sobrevive a un intento de sacrificio, ve morir a su madre, y se deja casar con Rebeca, sin pronunciar palabra. Es su siervo quien la busca. Es Dios quien la elige. Isaac solo espera. ¿Dónde está su voz? A veces, los traumas no se gritan. Se heredan en silencio. Isaac ama a Rebeca. Pero cuando ella queda embarazada, algo ocurre. 2 hijos luchan en su vientre. Yahvé le dice: 2 naciones hay en tu seno, el mayor servirá al menor. Génesis 25:23. Y así nacerán: Esaú, fuerte, cazador, instintivo. Jacob, astuto, manipulador, de tienda. Y desde el vientre, comienza una lucha que cruzará generaciones. 16. Jacob y Esaú, el robo de la bendición. Esaú vende su primogenitura por un plato de lentejas. Jacob se la compra. Tiempo después, con ayuda de su madre, Jacob se disfraza. Engaña a su padre ciego. Y recibe la bendición. Génesis 27:1-29. El hermano mayor, traicionado. El menor, bendecido por mentir. ¿Y Dios? ¿Aprueba el engaño? El texto no lo dice. Pero sí muestra las consecuencias. Jacob huye. Esaú jura matarlo. A veces, obtener lo que quieres, tiene un precio. Y en la Biblia, ese precio se paga con el alma. 17. El sueño de Jacob, la escalera al cielo. Huyendo de su hermano, Jacob duerme en el desierto. Coloca una piedra como almohada. Y sueña. Una escalera se extiende desde la tierra hasta el cielo.
Ángeles suben y bajan. Y Yahvé le habla. No te dejaré, hasta que haya hecho lo que te he dicho. Génesis 28 horas y 15 minutos. Aquí, en la soledad, en el exilio, Jacob recibe su destino. Dios no lo eligió cuando engañó. Lo eligió cuando cayó. Porque a veces, el verdadero encuentro con lo divino ocurre en medio del miedo y el desierto. 18. Jacob lucha con Dios, identidad, culpa y redención. Años después, Jacob regresa. Pero teme el encuentro con Esaú. Esa noche, junto al río, un hombre lo ataca. Luchan hasta el amanecer. Y al final, el hombre, o el ángel, o Dios, le dice: No te llamarás más Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Génesis 32 horas y 28 minutos. Este es el momento más humano de toda la Biblia. No es una guerra. Es una lucha íntima, cuerpo a cuerpo, entre un hombre y su pasado. Jacob sale herido. Cojeando. Porque encontrarse con Dios, deja marcas. Y así nace Israel. No como una nación perfecta, sino como una herida que camina. 19. José, el soñador traicionado. José, el hijo preferido de Jacob, el hijo de la vejez, el hijo de la mujer que amaba. Tenía un don. Soñaba, y recordaba. Soñó que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. Génesis 37, 9. Y sus hermanos lo odiaron. No por lo que era, sino por lo que representaba. Favoritismo, diferencia, profecía. Lo arrojaron a un pozo. Vendieron su cuerpo. Y mancharon su túnica con sangre de cabra. Jacob lloró creyéndolo muerto. Pero José vivía. Humillado. Esclavo en Egipto. Porque a veces, los sueños más grandes nacen de las traiciones más profundas. 20. La caída y el ascenso, de la prisión al trono. En Egipto, José sirvió en casa de Potifar. Era íntegro. Pero fue acusado falsamente por la esposa del amo. Y fue arrojado a la cárcel. Génesis 39 horas y 20 minutos. Desde allí, interpretó sueños. Y uno de ellos lo llevó hasta el faraón. El sueño del faraón es 7 años de abundancia. Y luego 7 años de hambre. Génesis 41, 25, 30. José no solo predijo el futuro. Lo gestionó. Se convirtió en el segundo en el reino. Del pozo, al palacio. Del desprecio, a la gloria. Pero lo más importante no fue el poder. Fue su decisión cuando sus hermanos llegaron. Hambrientos. 21. El perdón más difícil. Los hermanos no lo reconocen. Pero José sí. Él los podría destruir. Humillar. Vengar. Pero en lugar de eso, llora. Y les dice: Vosotros pensasteis mal contra mí. Mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 50 horas y 20 minutos. No hay mayor poder que el de quien elige perdonar pudiendo destruir. No por debilidad, sino por conciencia. José entendió que el mal, a veces, es el camino torcido hacia un bien mayor. Pero ese bien no justifica el daño. Solo lo redime. 22. La muerte de Jacob, el final del patriarca. Jacob envejece. Llega a Egipto. Abraza a José. Conoce a sus nietos. Y antes de morir, bendice a cada hijo. Pero sus palabras no son todas dulces. Reprende a algunos. Advierte a otros. Llora. Y luego, se apaga. Y exhaló el espíritu Jacob, y fue reunido con sus padres. Génesis 49 horas y 33 minutos. El patriarca muere. Y con él, una era termina. José lo entierra en Canaán. En la cueva de Macpela. Junto a Abraham. Junto a Isaac. Porque el origen siempre llama al final. Y el polvo vuelve al polvo. 23. El último silencio, muerte y promesa de José. Los años pasan. José envejece. Y antes de morir, deja una promesa. Dios ciertamente os visitará, y haréis llevar mis huesos de aquí. Génesis 50 horas y 25 minutos. José no quiere ser enterrado en Egipto.
Porque Egipto no es su hogar, ni su destino. Sabe que la esclavitud vendrá, que la opresión será larga. Pero también cree en la liberación. Muere, y su cuerpo es embalsamado, guardado, esperando. Epílogo. Génesis, más que un principio. Génesis no es solo el primer libro. Es el reflejo del alma humana. Con sus luces y sus sombras. Nos habla de creación y destrucción, de amor y traición, de dioses y de hombres que se creen dioses. Nos muestra que la fe no siempre es certeza, que el conocimiento duele, que el pecado no siempre es maldad, y que el castigo no siempre es justicia. Nos muestra que los grandes hombres también fallan, y que incluso Dios se arrepiente, pero también nos deja una semilla, la de la conciencia, la de la elección, la de la búsqueda. Porque más allá del Edén, del diluvio, de las guerras y los sueños, la verdadera historia es la que ocurre dentro de ti. ¿Y tú? ¿Seguirás leyendo la Biblia como un dogma? ¿O como un espejo? ¿Como un libro sagrado? ¿O como un mapa del alma humana? El Génesis termina, pero el viaje apenas comienza. Los primeros escritos bíblicos, capítulo por capítulo, verso por verdad, parte 2, Éxodo. 1. El clamor de los oprimidos. Pasaron los años. José murió. Su generación también. Y se levantó en Egipto un nuevo rey, que no conoció a José. Éxodo 1:8. Y como siempre ocurre con el poder, el miedo lo corrompe. Los hebreos eran muchos. Y para el faraón, eso era peligro. Entonces decidió someterlos. Convertirlos en esclavos. Mandó matar a sus hijos varones. Pero cuando el opresor olvida a la humanidad, la historia cambia de manos. 2. El niño salvado por las aguas. Una madre, desesperada, pone a su hijo en una canasta. Lo deja flotar por el Nilo. Y esa canasta no se hunde. Llega a manos de la hija del faraón. Quien lo adopta. Lo llama Moisés. Porque de las aguas lo saqué. Éxodo 2:10. Criado como príncipe, pero con sangre de esclavo. Moisés crecerá con una identidad partida. Y un día, verá la injusticia. Y matará a un egipcio. Y huirá. Porque incluso los futuros profetas también tropiezan. 3. La zarza y la misión. En el desierto, Moisés encuentra fuego. Una zarza que arde, pero no se consume. Yo soy el que soy. Éxodo 3:14. Dios no se define por un nombre. Se define por el ser. Por la existencia. Por el movimiento. Y le ordena volver. Enfrentar al faraón. Liberar a su pueblo. Pero Moisés duda. Tiembla. Y Dios le responde, ve, porque yo estaré contigo. 4. Las plagas, ciencia y simbolismo. Moisés y Aarón enfrentan al faraón. Piden libertad. El rey se niega. Entonces vienen las plagas. Agua convertida en sangre. Ranas. Mosquitos. Moscas. Peste. Llagas. Granizo. Langostas. Tinieblas. Y la muerte de los primogénitos. Éxodo 7:12. Muchos dicen que fue castigo divino. Pero también hay teorías científicas, efecto de erupciones volcánicas, contaminación del Nilo, cambios climáticos. Tal vez fue juicio natural. Tal vez fue narrativa simbólica. Pero en cualquier caso, algo está claro. La opresión tiene consecuencias. 5. La Pascua, memoria de libertad. Antes de la última plaga, los hebreos debían pintar con sangre los marcos de sus puertas. Y veré la sangre, y pasaré de largo. Éxodo 12:13. Es la primera Pascua. Pesaj. La celebración del paso. Del cruce. De la liberación. Cada año, los judíos recordarán esa noche. Porque la memoria es el acto más poderoso contra el olvido. Y entonces el faraón cede. Y el pueblo hebreo parte. 6. El Mar Rojo, cruce o transformación. Llegan al mar. Detrás, el ejército egipcio. Adelante, las aguas. Y Moisés extiende su mano. Y el mar se abre. Y cruzan. Y los egipcios
se ahogan. Éxodo 14. Muchos dudan del milagro. Algunos científicos hablan de mareas bajas, vientos huracanados. Pero más allá del cómo, la clave está en el qué. Cruzaron. De la esclavitud a la libertad. Del miedo al coraje. Porque a veces el verdadero milagro no está en las aguas, sino en el paso que te atreves a dar. 7. El cántico, el agua y la duda. Después del cruce, Moisés y los hijos de Israel cantan, cantaré yo a Yahvé, porque se ha magnificado grandemente. Éxodo 15:1. Los primeros escritos bíblicos, capítulo por capítulo, verso por verdad, parte 2, Éxodo 1. El clamor de los oprimidos. Pasaron los años. José murió. Su generación también. Y se levantó en Egipto un nuevo rey, que no conoció a José. Éxodo 1:8. Y como siempre ocurre con el poder, el miedo lo corrompe. Los hebreos eran muchos. Y para el faraón, eso era peligro. Entonces decidió someterlos. Convertirlos en esclavos. Mandó matar a sus hijos varones. Pero cuando el opresor olvida a la humanidad, la historia cambia de manos. 2. El niño salvado por las aguas. Una madre, desesperada, pone a su hijo en una canasta. Lo deja flotar por el Nilo. Y esa canasta no se hunde. Llega a manos de la hija del faraón. ¿Quién lo adopta? Lo llama Moisés. Porque de las aguas lo saqué. Éxodo 2:10. Criado como príncipe, pero con sangre de esclavo. Moisés crecerá con una identidad partida. Y un día, verá la injusticia. Y matará a un egipcio. Y huirá. Porque incluso los futuros profetas, también tropiezan. 3. La zarza y la misión. En el desierto, Moisés encuentra fuego. Una zarza que arde, pero no se consume. Yo soy el que soy. Éxodo 3:14. Dios no se define por un nombre. Se define por el ser. Por la existencia. Por el movimiento. Y le ordena volver. Enfrentar al faraón. Liberar a su pueblo. Pero Moisés duda. Tiembla. Y Dios le responde, ve, porque yo estaré contigo. 4. Las plagas, ciencia y simbolismo. Moisés y Aarón enfrentan al faraón. Piden libertad. El rey se niega. Entonces vienen las plagas. Agua convertida en sangre. Ranas. Mosquitos. Moscas. Peste. Llagas. Granizo. Langostas. Tinieblas. Y la muerte de los primogénitos. Éxodo 7-12. Muchos dicen que fue castigo divino. Pero también hay teorías científicas, efecto de erupciones volcánicas, contaminación del Nilo, cambios climáticos. Tal vez, fue juicio natural. Tal vez, fue narrativa simbólica. Pero en cualquier caso, algo está claro. La opresión tiene consecuencias. 5. La Pascua, memoria de libertad. Antes de la última plaga, los hebreos debían pintar con sangre los marcos de sus puertas. Y veré la sangre, y pasaré de largo. Éxodo 12:13. Es la primera Pascua. Pesaj. La celebración del paso. Del cruce. De la liberación. Cada año, los judíos recordarán esa noche. Porque la memoria, es el acto más poderoso contra el olvido. Y entonces el faraón cede. Y el pueblo hebreo, parte. 6. El Mar Rojo, cruce o transformación. Llegan al mar. Detrás, el ejército egipcio. Adelante, las aguas. Y Moisés extiende su mano. Y el mar se abre. Y cruzan. Y los egipcios, se ahogan. Éxodo 14. Muchos dudan del milagro. Algunos científicos hablan de mareas bajas, vientos huracanados. Pero más allá del cómo, la clave está en el qué. Cruzaron. De la esclavitud a la libertad. Del miedo al coraje. Porque a veces el verdadero milagro no está en las aguas, sino en el paso que te atreves a dar. 7. El cántico, el agua y la duda. Después del cruce, Moisés y los hijos de Israel cantan, cantaré yo a Yahvé, porque se ha magnificado grandemente. Éxodo 15:1. 17. Instrucciones del santuario. Dios le habla a Moisés durante 40 días.
Le da instrucciones detalladas sobre el tabernáculo. Éxodo 25 al 31. Candelabros. Altares. Vestiduras. Medidas exactas. No es capricho. Es símbolo. Orden. Un intento de traer lo divino a lo humano. Porque construir un espacio sagrado es también construir un interior sagrado. 18. El becerro y la traición. El pueblo se impacienta. Moisés tarda en bajar. Entonces construyen un becerro de oro. Y dicen, estos son tus dioses, oh Israel, que te sacaron de Egipto. Éxodo 32, 4. Han olvidado. Han caído. Pero también, han revelado su miedo. Y Moisés rompe las tablas. Y Dios arde en ira. Y luego, perdona. Porque incluso en la traición, hay posibilidad de regreso. Si este video te hizo pensar, si removió algo dentro de ti, apóyame con un like, compártelo y suscríbete a mi canal. Esto es de miedo, ciencia versus fe. Donde las preguntas duelen. Pero las respuestas, despiertan.